estos 12 meses no ha habido casi que una sola medida, no ha habido casi que una medida para nuestros queridos viejas y viejos, nuestros queridos jubilados y pensionistas, nuestros adultos mayores, las personas con discapacidad, la gente más afectada, porque científicamente en todo el mundo la gente más afectada somos los adultos mayores, las personas con discapacidad. Ahora, para ellos, en Uruguay, no ha habido casi que ninguna medida. Es más, en enero le rebajaron 400, 500 pesos promedio de jubilación o pensión a cada jubilado y pensionista por primera vez en 16 años. O sea, hay que ayudarlos ahora a que puedan vacunarse. Bueno, acá recordemos un poco entonces que a través de la ley de urgencia, esa ley que hoy se están juntando firmas y que apoyamos esa recolección de firmas para anular 135 artículos de esa ley. Bueno, uno de los artículos de esa ley de urgencia crea esta llamada comisión de expertos para la reforma de la seguridad social. El gobierno que tenemos, el gobierno que democráticamente ganó las elecciones, decidió hacer esto de determinada manera. En lugar de hacer un gran diálogo nacional, como por ejemplo hicimos las reformas en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, bueno, ¿qué se hizo? Se hizo una comisión llamada de expertos de 15 miembros, allí hay 9 miembros del actual gobierno, del Ministerio de Economía, de la UPP, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de los partidos que integran la coalición del actual gobierno, son 9 miembros. Luego hay 3 miembros del Frente Amplio, quien les habla, la economista Jimena Pardo y el doctor José Luis Baumgartner, somos los 3 delegados del Frente Amplio, y después hay 3 delegados que representan al PIT-CNT, a las cámaras empresariales y a la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas. Repetime los nombres de los compañeros del Frente Amplio. ¿Vos, Murro? Jimena Pardo y José Luis Baumgartner, abogado. Ajá. Que fuera, por ejemplo, director de Seguridad Social durante los gobiernos del Frente Amplio y, bueno, en particular cuando yo fui ministro de Trabajo y Seguridad Social. 2 queridos compañeros, tanto Jimena como Pepe Baumgartner, con alta especialización en este tema. Pero además el Frente Amplio, acá se presenta una diferencia importante que me interesa destacar. Y es que cuando empezamos a discutir en la comisión, y en la comisión se ha discutido, y lo quiero destacar, con buen clima, cordial, con respeto, con intensísimo trabajo, pero hay un aspecto que nos llama la atención y que es nuevo, que nunca había pasado en el Uruguay desde el retorno de la democracia en 1985 hasta acá, y es que los representantes de los partidos políticos de la actual coalición y de los ministerios del actual gobierno dicen que ellos están allí a título personal, que ellos no representan a sus ministerios ni a sus partidos, y que por tanto no se hacen responsables de que lo que acá acordemos o no acordemos luego en el Parlamento o en el Poder Ejecutivo, esas cosas vayan a caminar. Esto es nuevo, esto nunca había pasado. En cambio, los 3 delegados del Frente Amplio, el delegado del PIT-CNT, el delegado de la Organización de Jubilados y Pensionistas, decimos, sí, nosotros nos comprometemos, lo que nosotros acordemos acá o no acordemos, luego lo vamos a llevar adelante en el Parlamento o en las instancias que sean. Este es un cambio. Yo, por ejemplo, he tenido el honor de distintos lugares. ¿Elvira Domínguez no acompañó? La directora Elvira Domínguez está allí representando a los empresarios. Ella apoyó el documento de diagnóstico votado el pasado viernes 19. O sea, eso salió entonces con 10 votos que acompañaron el documento que acaba de ser difundido hace minutos, Néstor. O sea, hace minutos fue publicado el documento de diagnóstico de las jubilaciones y pensiones que se aprobó el viernes pasado. 297 páginas. Exactamente. Muy bien, 297 páginas que se aprobó el viernes pasado con 10 votos a favor y 5 que no acompañamos. No acompañamos los 3 del Frente Amplio y tampoco acompañó el representante del PIT-CNT y de la Organización de Jubilados y Pensionistas.
¿Por qué no acompañamos? Bueno, porque hay algunas cosas que estamos de acuerdo y hay una cantidad de cosas muy importantes en las que no estamos de acuerdo. Y por eso nosotros, los 3 delegados del Frente Amplio, unánimemente, el Frente Amplio, hay cosas que estamos de acuerdo, por ejemplo, el envejecimiento de la población, que haya aumentado la expectativa de la esperanza de vida en Uruguay, es una muy buena noticia. La esperanza de vida ha aumentado particularmente mucho en todo el mundo, y por ejemplo, en América Latina, Uruguay y Cuba son dos de los países donde más ha aumentado. Y eso es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque eso significa que ha mejorado la calidad de vida de la población. Hay zonas del mundo, por ejemplo en África, o en lo que era la Unión Soviética antes, hay zonas del mundo donde ha descendido la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque empeoraron las condiciones de vida. O sea, es una buena noticia que vivamos más. Entonces, tenemos que encarar esta situación. Tenemos luego los cambios en el mundo del trabajo con las nuevas tecnologías, esto que estamos haciendo ahora. Esta charla por Zoom. Bueno, no solo por tecnología, sino porque estuvo Antel y que largó la fibra óptica en todo el país. Exactamente. Y la transmisión de datos es muy superior. Hay lugares que va a hablar de otra parte del mundo que se cuelgan cada rato. Exacto. Y el caño ese que se puso desde Maldonado hasta Estados Unidos, el caño submarino. En el cual ya le estamos vendiendo a algunos colegas como San Pablo. Exactamente. Entonces, gracias a Antel, gracias a todo eso que hicimos, gracias a las Aibalitas en las escuelas, gracias a la Ibirapitá de los jubilados y pensionistas. Plata que salió del Estado uruguayo. Sin duda. Entonces, gracias a eso tenemos los cambios en el mundo tecnológico. Bueno, hay que encarar esos cambios. Esos cambios en el mundo del trabajo también hay que encararlos. Somos también partidarios de hacer reformas periódicas, de hacer revisiones. Ahora, junto a estas cosas que hacemos acuerdo, también tenemos puntos principales de no acuerdo, de desacuerdo. Y allí el punto principal, Néstor, es el excesivo foco, lo excesivo que hace este gobierno de mirar la plata, lo financiero, la sostenibilidad fiscal. Nosotros decimos, hay que mirar los aspectos financieros, sí, pero también tenemos que ver la gente, la sostenibilidad social, no solamente la fiscal. Y este es un punto de diferencia. Y cuando rascamos un poco más, vemos que, por ejemplo, cuando se habla de caja militar, que tuvimos que insistir mucho en esta comisión de expertos para que se tratara el tema fuertemente, porque al principio no estaba ni en la agenda, ni en el programa de lo que íbamos a considerar. Bueno, pero ahí, por ejemplo, en la plata que pone la gente, la plata que pone la sociedad uruguaya por persona, es mucho más para caja militar que lo que la sociedad, la gente pone por persona para el BPS. Entonces, si queremos hablar de sostenibilidad fiscal, en cualquier país serio del mundo, este tipo de reformas lleva años, 2, 6, 10 años. Estamos hablando de una reforma que se vaya a hacer que va para 20, 30, 40 años para adelante. Cualquier país serio del mundo, estas reformas llevan años, acá se quiere hacer en pocos meses. Y lo otro es esto, o sea, solamente se va a discutir una reforma de jubilaciones y pensiones. Acá no se va a hablar de seguro de paro, no se va a hablar de asignaciones familiares, no se va a hablar de salud, no se va a hablar de cuidados. ¿Y cómo se separa eso? ¿Si es parte del BPS? Bueno, pero no solamente eso, Néstor, sino que, por ejemplo, hay un tema que estamos de acuerdo en la comisión, todos, que es que promover que las mujeres puedan insertarse más en el trabajo. Ahora, para eso, en esta sociedad machista que estamos, en esta sociedad patriarcal que estamos, mientras no hagamos ese cambio cultural que hemos avanzado pero que todavía seguimos siendo una sociedad machista, bueno, no hay posibilidades de que las mujeres puedan participar más del mundo del trabajo si no hay sistema de cuidados. Y que puedan participar con igualdad de derechos y oportunidades.
Nosotros hemos llegado a decir en la comisión que es casi imposible una reforma de las jubilaciones sin profundizar el sistema de cuidados que iniciamos en nuestro último gobierno del Frente Amplio. Aprobada por mayoría, que nosotros no acompañamos, de cómo está el sistema de jubilaciones y pensiones. Nosotros, pese a que no apoyamos esto, igualmente vamos a trabajar. Igualmente vamos a trabajar con la misma seriedad y con la misma intensidad en la etapa que viene de propuestas, que va a ser después de Semana Santa de Turismo, que iniciaremos los trabajos. Ahora, la gente tiene que estar preparada para eso también, porque saber de qué se trata, el gran desafío, tanto para la Central Obrera como para esos 5 votos que votaron en contra, el gran desafío es la comunicación masiva. Y acá hay indicios que ha dado el gobierno que me gustaría, si te parece, señalar, Néstor. Por ejemplo, en el proyecto de ley de presupuesto, recordemos que la ley de presupuesto se votó 700 artículos, este gobierno logró votar 2 leyes muy importantes, con muchos problemas para la gente, pero 2 leyes muy importantes, la ley de urgencia y la ley de presupuesto. En la exposición de motivos de la ley de presupuesto, o sea, la exposición de motivos de una ley es la explicación, es el fundamento de por qué se hace esa ley. Bueno, en la exposición de motivos, capítulo 10, página 157 y siguientes de la ley de presupuesto, es un capítulo dedicado a la seguridad social. Y eso está firmado por todos los ministros del actual gobierno. ¿Y qué se dice allí? Allí se dicen cosas muy serias, muy graves. Por ejemplo, se dice que en los 15 años de gobierno del Frente Amplio se erosionó el gasto, o sea, quiere decir que se dañó, que se limitó, que se quitó al gasto social, porque, bueno, entre otras cosas, porque aumentamos las jubilaciones y pensiones mínimas a 13.500 pesos, que es lo que la gente cobra hoy. ¿Eso dice en el presupuesto? Sí. Página 157 y siguientes del proyecto de ley de presupuesto ya votado. Entonces, nosotros estamos muy satisfechos de haber aumentado a 13.500 pesos, y la gente se queja, y con razón, y quiere más, porque si no lo hubiéramos aumentado en julio de cada año, un aumento extra a las jubilaciones y pensiones más bajas, la gente en vez de 13.500 pesos estaría cobrando 5 o 6.000 pesos. Ahora ya le sacaron 400 pesos. Y ahora ya le aumentaron de menos 400 o 500 pesos promedio. En el promedio de las jubilaciones. Sí. En el caso de las mínimas es un poco menos, porque son menor monto. En el mismo exposición de motivos de la ley de presupuesto, también se cuestiona el aumento de salarios, lo que hicimos con los consejos de salario. Bueno, nosotros estamos muy satisfechos de que haya aumentado el salario un 60% por encima de los precios. Que la gente en 2019 pudiera comprar un 60% más de cosas que las que compraba en 2005. Y eso se cuestiona, se dice, no, se aumentaron mucho los salarios y eso genera aumento de las pasividades. Y nosotros estamos de acuerdo con eso que hicimos. Se cuestiona la ley del 2008, la ley que facilitó a decenas de miles de uruguayas y uruguayos acceder a una jubilación. Por ejemplo, 60.000 mujeres se jubilaron gracias a esa ley del 2008, que rebajó de 35 a 30 los años de trabajo exigidos para jubilarse. Uruguay era de los poquititos países del mundo que exigía 35 años de trabajo. Y además se les otorgó a las madres trabajadoras un año de trabajo por hijo. Eso hizo que 60.000 mujeres se jubilaran, 30.000 que nunca se hubieran jubilado si no fuera por esta ley. Eso también se cuestiona. Dice que eso también erosionó el gasto público y hizo más urgente esta reforma que propone el actual gobierno. Entonces, estos son indicadores. Todo lo que sea beneficio, aparentemente lo que son beneficios, erosiona los gastos públicos. Y recordemos lo que dijeron. Pero no hablan de la caja militar en ningún momento. Y recordemos lo que dijeron algunos altos miembros del actual gobierno. Hablaron de que estas cosas que hicimos fue despilfarro, fue excesiva generosidad. Esos son los términos que usaron.
¿Mm? Entonces, y algo parecido decían los primeros documentos de borrador. En este ya está más atenuado. Y lo que tú decías de caja militar. Mira, yo voy a contar un hecho que fue muy importante. El ministro de Defensa Nacional fue 2 veces a la comisión de expertos. Y está muy bien, eso lo reconocemos. Fue el único ministro que fue. Ahora, dejó hablar al director de la Caja Militar, al director del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. El ministro nos saludó muy amablemente, cosa que valoramos, pero el que habló fue el director de la Caja Militar. ¿Y qué dijo el director de la Caja Militar? Una exagerada defensa del régimen viejo, ese régimen que permitía a muchos militares jubilarse con 38 años de edad, 40 años de edad, 45 años de edad, que permitía a muchos militares jubilarse con el doble de jubilación que de salario. Una exagerada defensa de eso y una exagerada crítica de la modesta reforma que pudimos hacer en 2018. Y no necesariamente era de la tropa en general. Y entonces, cuando le preguntamos después, bueno, pero el ministro avala lo que dijo el director de la Caja Militar, y se nos dijo, sí. Entonces, bueno, estamos en un problema. Entonces, estas son las cosas que junto a los contenidos del documento nos llevan a no acompañar este diagnóstico, pero a seguir trabajando. Nosotros queremos...